nombre es Jennifer Celies, soy licenciada en Psicología y sexóloga clínica. Quisiera hablarles acerca de sexualidad y dermatitis atópica. Según la Organización Mundial de la salud sexual tiene que ver con un estado completo de bienestar físico, mental y social en torno a la sexualidad y no la mera ausencia de disfunción sexual. Desde la Federación Francesa de Eczema se ha hablado que un 70% de las personas con dermatitis atópica ven algún tipo de alteración en su vida sexual y 3/4 partes han manifestado alguna alteración en su deseo de encuentros sexuales. Ahora bien, tenemos que entender que la sexualidad va mucho más allá de los encuentros sexuales. Entonces también va a incluir la relación con nuestro propio cuerpo y en ese sentido a veces podemos sentir cierta vergüenza en nuestro cuerpo, lo queremos ocultar, le tomamos bronca a nuestro cuerpo cuando nos genera picazón, molestia y todo eso también va a repercutir en nuestra sexualidad. A su vez, si nosotros estamos atravesando por periodos de angustia, de mucha ansiedad, todo eso también incide negativamente en nuestra sexualidad y específicamente también en nuestros encuentros sexuales. Por eso tenemos que entender la sexualidad en términos amplios. Ahora, si hablamos específicamente de encuentros sexuales, es cualquier intercambio que parta de un deseo compartido y apunte a un placer compartido. Sin embargo, la representación social que hemos ido desarrollando en torno a la sexualidad, habitualmente pensamos en encuentros genitales, a su vez una sexualidad cuasi deportiva, y la realidad es que los encuentros sexuales pueden incluir la totalidad de nuestro cuerpo y la piel es el órgano más extenso. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos algún tipo de picazón, molestia, dolor? Es importante que podamos ir guiando a nuestras parejas sexuales en donde queremos recibir caricias. Y esto, en vez de vivirlo como la imposibilidad de determinadas zonas, lo podemos incluir dentro de nuestro juego. Muchas veces hablo del semáforo erótico, que es poder guiarnos con nuestra pareja utilizando los colores del semáforo, en qué zonas nos gusta mucho recibir contacto físico y disfrutamos, cuáles quizás nos da igual o necesitamos que lo hagan quizás con más suavidad, o en qué partes directamente no queremos recibir contacto. Ese es un modo, y si no, puede ser numerándolo de 1 a 10, pero sí es importante que podamos salir de esa sexualidad rápida, acelerada, genital, porque habitualmente no es la que nos conduce al placer o de la cual tenemos deseo. Y además, muchas veces esa sexualidad aprendida, en donde todo es rápido y genital, suele tener también mucha fricción y tenemos que tener en cuenta que cuando existen dermatitis atópica puede que esa fricción genere algún tipo de malestar. Entonces, tener en cuenta que la sexualidad también puede ser más lenta, también puede incluir otro tipo de caricias. Además, esa sexualidad cuasi deportiva también incrementa mucho nuestra transpiración, lo cual también puede repercutir negativamente en nuestra piel, que es más sensible. Entonces, quizás frente a esto sea importante tener algo para poder secarnos, cuidar el clima del lugar en el que vamos a tener encuentros sexuales, para que eso no repercuta negativamente en nuestro disfrute. Además, psicológicamente este concepto de la sexualidad nos ha afectado muchísimo, porque muchas veces llegamos al encuentro sexual con ansiedad de rendimiento, es decir, pensando que tenemos que cumplir, estamos más pendientes de la mirada de la otra persona y de ser deseadas y deseados que de nuestro propio deseo. Y ahí no tenemos ninguna meta que cumplir. La sexualidad tiene que ver más con un disfrute, con poder conectar con la otra persona, con poder conectar con nuestro propio cuerpo, más que estar ahí rindiendo. Y hablando específicamente de lo genital, ¿sí? Esa fricción nos puede generar ahí quizás cierto malestar. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno es qué métodos de barrera estamos utilizando. ¿Y a qué me refiero con métodos de barrera? Por ejemplo, puede ser el preservativo o el campo de látex. Ahora, el látex a muchas personas les genera algún tipo de irritación. Frente a esto, tenemos la posibilidad de utilizar métodos de barrera de polisopreno.
Entonces ahí reducimos un factor que puede llegar a estar generándonos algún tipo de incomodidad. Por otro lado, a veces esa sensibilidad e incomodidad está dada por la reciente depilación o el rasurado de la otra persona. Y eso es importante que lo podamos conversar si nos está generando algún tipo de incomodidad en esa zona. Además, la sequedad vaginal puede incrementar las molestias, el dolor, el ardor. Entonces, es importante que sepamos que existen tanto lubricantes como humectantes vaginales que son específicos para esa zona, y es importante que podamos hablar con nuestro dermatólogo para poder consultar acerca de si estos productos están aprobados también para pieles atópicas. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta todos estos recaudos a nivel genital para que esa estimulación sea placentera. Por otro lado, se ha evaluado que hay una mayor prevalencia de casos de disfunción eréctil en pacientes con dermatitis atópica. Ahora, como no hay suficiente investigación, no se puede hablar de que sea la causa la dermatitis atópica de la disfunción eréctil. Pero sí se ha demostrado que esto suele darse en casos quizás más moderados a graves, pero con los tratamientos ha ido bajando esta dificultad en la erección. Además, es importante que si llegamos a presentar algo de esto, podamos hacer un chequeo cardiovascular, ya que este sistema está muy involucrado en esta respuesta sexual. Si nosotros estamos haciendo correctamente el tratamiento para la dermatitis atópica, hicimos un chequeo cardiovascular y está todo ok, y sin embargo seguimos manifestando esta dificultad, es importante realizar una consulta sexológica, porque la respuesta sexual, si bien tiene una parte importante neurológica y cardiovascular, también hay un factor psicológico muy importante, y la ansiedad, la depresión son distintas causas que pueden estar repercutiendo en la erección. Ahora bien, tengamos en cuenta que la sexualidad incluye todo el cuerpo, que es importante la comunicación, que frente a esa sexualidad aprendida donde todo se daba de forma espontánea, donde la otra persona entendía rápidamente, incluso sin hablar, qué es lo que nos gusta, qué necesitamos, cuándo queremos parar, es necesario hablar de consenso, y que ese consenso es para cada práctica, y que un consenso no se da de una vez y para siempre. Es decir, que si algún día me gustó alguna práctica, no significa que la quiera seguir realizando siempre. O también sucede al revés. Si algún día tengo alguna incomodidad en alguna parte de la piel cuando me estimulan, no significa que esa ya sea una zona prohibida. Entonces es muy importante la comunicación en el encuentro sexual. Y sobre todo porque la dermatitis atópica también puede repercutir en la sexualidad de nuestras parejas. Porque si nuestra pareja está sintiendo culpa por manifestar su deseo, porque nosotros estamos muy doloridos, sin poder dormir, también va a ir disminuyendo quizás la iniciativa de ambas partes, y es importante que quizás le comuniquemos a nuestra pareja que más allá de estar atravesando esto, nos gusta que nos manifieste el deseo, siempre y cuando tengamos esta posibilidad de hablar abiertamente, de decir que no cuando no tenemos ganas. Porque también eso puede ser leído del otro lado como no me desea. Entonces, sí poder hablar, incluso no solamente durante el encuentro sexual, sino en otros momentos, poder hablar abiertamente de sexualidad, manifestar cuándo tengo más ganas, cuándo no, poder desordenar los encuentros en el sentido de que si empezamos a estimularnos, nos acariciamos, nos besamos, no implica necesariamente que terminemos en un encuentro de penetración o algo genital, que podamos disfrutar de las caricias, de los besos, también que podamos agendar la sexualidad. Habitualmente estamos esperando en esto que se dé de forma espontánea y a veces es muy difícil, o si vinculamos la sexualidad únicamente al momento en que nos vamos a dormir, puede que después de haber realizado todos los cuidados de la piel, ya no estemos quizás predispuestas o predispuestos a iniciar un encuentro sexual. Entonces, poder hablar con nuestras parejas, en qué momento del día tenemos más energía, cuándo tenemos más ganas, puede facilitar también estos encuentros, ¿sí? Además,
también, pensemos que en esto de desordenar el encuentro también está que quizás si empezamos y no nos estamos sintiendo bien, podemos parar, y eso no significa que haya fracasado el encuentro sexual, porque no existe un inicio y un final predeterminado. Siempre el encuentro sexual tiene que durar lo que dure el disfrute, y si alguno en algún momento quiere frenar, ya sea por estar sintiendo cierta picazón, incomodidad en la piel o por lo que fuera, es válido, ¿no? Y esto es algo que no nos han enseñado. Además, esto que estoy hablando de la comunicación no solo es importante con nuestras parejas, sino también con los y las profesionales de la salud. Es importante que podamos sacarnos las dudas de si la dermatitis atópica puede repercutir en la sexualidad, o si este tratamiento que estoy recibiendo va a repercutir en mi sexualidad, en mi deseo, porque la salud sexual forma parte de la salud en general. Sin embargo, como este ha sido un tema tabú, habitualmente nos genera cierto pudor preguntarlo, así como a muchos profesionales preguntarnos. Entonces, es importante que podamos sacar el tema para que podamos encontrar soluciones a eso que autopercibimos como un problema. Además, se considera que tanto el bienestar como el encuentro con la otra persona que nos puede dar ese intercambio puede repercutir positivamente en el impacto psicológico de la dermatitis atópica si nosotros lo percibimos como un trabajo, como una exigencia, como un lugar donde tenemos que cumplir. Se pierde todo ese potencial. Entonces, recordemos que la sexualidad es una oportunidad de entrar en confianza con la otra persona, de poder mostrarnos vulnerables, que esa sexualidad también son las caricias, son los cuidados, son los besos, y dejar de percibirlo como algo que tiene que tener determinada frecuencia, como algo que tenemos que cumplir con nuestra pareja, para que podamos disfrutar de la sexualidad y de todo su potencial.